bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos en este sábado 5 de febrero ya. Bueno, pues tongo, pucherazo, fraude a la democracia, prevaricación, en fin, son algunos de los calificativos que llevamos escuchando en las últimas horas a propósito de lo que ocurrió el jueves por la tarde en el Congreso de los Diputados durante la votación de la reforma laboral. La reforma de la reforma laboral, ya me entienden. Esa que a mí personalmente me parece que es un trágala, que como iba a ser peor, pues mira, ya no es tan mala, entonces bueno, pues le vamos a decir que sí. Y después conoceremos la opinión de los economistas que me acompañan hoy, Pepe Raga y Javier Santa Cruz, pero yo, como si me siguen ya lo saben, que yo no estoy de acuerdo con esta reforma laboral, que yo hubiera votado que no si hubiera tenido posibilidad, que le había dicho a la COE que hacía mal, no solo por esta reforma laboral, sino porque ahora, y Calviño lo dijo ayer en una radio, bueno, pero luego se puede ir cambiando y se puede ir metiendo cosas. O sea que si se ha confiado la COE en que después no van a hacer ninguna barrabasada, como la de mezclar las mascarillas con la paga de los pensionistas, que ya me dirá usted que tiene que ver, pues les vale cualquier decreto de cualquier cosa para meter un cazo ahí. Y lo harán porque después vendrá el SMI y la subida de impuestos y la subida de las cotizaciones y las cotizaciones de los autónomos. Y tenían que haber hecho un paquete. No lo han hecho, pues oye, haya películas. Al final ha salido, por lo menos de momento, vamos a ver, porque ahora que si la mesa del Congreso, que si el Tribunal Constitucional, que si todos los recursos que van a interponer tanto el PP como Vox, en fin, y todas las quejas y todo posibles. Pero bueno, de momento es lo que hay y es lo que comentaremos. A dónde nos lleva esta reforma de la reforma y si realmente modifica mucho o modifica poco lo que había o... bueno, pues va realmente a solucionar algunos de los graves problemas que tiene nuestro mercado laboral y que lo veremos después cuando comentemos los datos del paro de enero, porque están muy contentos, pero si casi se han destruido 200.000 empleos, no, pero es que estamos muy contentos porque el empleo indefinido ha subido el 15% ya, a tiempo parcial. O sea, eso te parece genial. O sea, que hemos vuelto, o sea, estamos acabando con la temporalidad y no sé qué, y resulta que estás vanagloriándote de que los contratos que se han firmado, los empleos que se han creado, son a tiempo parcial. Bueno, o sea, de locos. Bueno, pues vamos con todo eso y vamos también, ojo, que Lagarde, primero le costó mucho llegar a decirlo más o menos, ya saben que esta gente nunca habla claro, pero bueno, al final los mercados han interpretado que el Banco Central Europeo hacia marzo ya está pensando que esto de la inflación va en serio, que no era una cosa de andar por casa, le ha costado porque tanto el Banco de Inglaterra, que ha subido ya 2 veces los tipos de interés, como la Fed, la Reserva Federal Americana, ha anunciado ya por lo menos 4 para este año. Bueno, pues estaba el Banco Central Europeo ahí mirando para Cuenca, pero parece que por fin Lagarde se ha dado cuenta de que el problema es grave y lo más probable es que acaben subiendo los tipos de interés este año. De hecho, los mercados ya lo están descontando y están subiendo los bonos, tanto el bono alemán como el bono español. Después lo comentaremos. Bueno, vamos con todo eso, que es mucho. Economía para Todos con Carmen Tomás. Javier Santa Cruz, que siempre digo que viene de la City, ya no sé si vas a la City o no vas, pero ya a mí no sé ni dónde pero estoy. por eso me encanta que es desde la City Javier Santa Cruz. Y en casa, por razones, bueno, pues que ya saben que todavía estamos aquí con estos líos de los contagios, que está perfecto, ¿eh? El profesor Raga solo es prudencia. Pepe, muy buenas, bienvenido. Muy buenas. Oye, y si está en la City bien, pero mucho mejor si vuelve otra vez a la City. Bueno, le gusta muy mucho. Bien, muy bien dentro de un orden, muy bien. Pero bien, sí. le gusta mucho aquí estar con nosotros en su España y en su campo, Claro, que es lo que a él le gusta, y sobre todo estar en Economía para Todos. Así que, Sin bueno, duda. vamos, que luego se nos falta tiempo. Bueno, yo les comentaba al principio, y todo el mundo ya lo sabe en España, lo que pasó en el Congreso de los Diputados, el escandalazo monumental que se montó, los vídeos que circulan de Sánchez mirando a Batet y luego diciéndole a su gente, no os preocupéis que esto está arreglado, Batet equivocándose, Batet que no hace caso al diputado que dice que se ha equivocado y con tiempo dice que quiere rectificar, en fin.
todo ese lío que está montado, todos los recursos que se van a poner, todas las veces que la mesa se tendrá que reunir para ver qué ha pasado ahí. Parece que es obvio que ha habido ahí desde luego algo raro fijo, y algo que, bueno, pues no estarían PP y Vox diciendo que esto ha sido un pucherazo si no tuvieran las pruebas claras de que esa persona se presentó en el Congreso, quiso votar, no le dejaron, porque se había equivocado, todo eso con tiempo. Bueno, veremos lo que pasa en ese terreno. La realidad de ahora mismo es que la reforma laboral está aprobada, aunque sea por un voto, con lo cual esto que dice Sánchez de que todos los españoles estamos encantados con la reforma laboral, bueno, pues no, porque 174 a 175 como que no es toda España, no, más bien media España. Pero bueno, vamos al contenido, porque lo importante de este asunto es el contenido y si realmente esa reforma laboral, a pesar de que lleve el sello de los empresarios y los sindicatos, pero bueno, ¿qué pasa? Que porque los empresarios y los sindicatos, que no todos los empresarios, cuidado, que aquí hay que hablar de la pequeña y mediana empresa, que anda casualidad, si es el 90 y pico % del tejido productivo español, y a esos no les gusta nada, ¿por qué será? ¿Es que están contra Garamendi o es que están a favor de que no se perjudique a las empresas a las que representan? Pues más bien yo creo que es lo segundo. Luego, por lo tanto, a mí el hecho de que lo haya aprobado Javier, COE, los sindicatos y como si es el susum corde, me da igual. O sea, y el Parlamento, partido por la mitad, pues tampoco, también me importa. O sea, me importa porque esa parte es importante y no le da ningún empaque el que lo hayan aprobado los agentes sociales. Aquí la realidad es que, en mi opinión, que ya la he dado muchas veces, la reforma laboral es un trágala, que era como iba a ser horrible, pues ahora os presento esto y no os queda más remedio que decir que sí, y es lo que han hecho, decir que sí a el mal menor, o bueno, pues no es tan mala como esperábamos, pero realmente tu opinión, ¿cuál es sobre lo que modifica o no modifica? Bueno, en realidad la modificación no es tan sustancial en algunos puntos porque hay que tener en cuenta que desde la reforma laboral de 2012, cuando se aprueba la que es, digamos, la más importante, la de Fátima Báñez, la más importante reforma laboral además que se hizo desde los años 80, realmente había habido pronunciamientos de los tribunales, como fue el caso, por ejemplo, del Tribunal Supremo sobre el asunto de la ultraactividad de los convenios. Entonces había sectores donde pues había convenios vencidos pero seguían teniendo vigor. Luego hay algunos cambios que evidentemente son perjudiciales, como es el caso de intentar centralizar o volver a centralizar la negociación colectiva, y ese es probablemente el caso más grave, ¿no? de toda esta reforma. Pero el problema es que ha habido una confusión de términos tan grande que lo que se ha terminado votando en el Congreso no es ni siquiera si la reforma laboral tiene sentido o no en este momento, si es algo bueno o malo para el mercado laboral español, sino que se ha terminado convirtiendo simplemente en una cuestión de táctica política a la hora de concesiones a unos y otros bandos por parte del gobierno de coalición, para que de esa, y sobre todo de una parte del gobierno de coalición, de la parte mayoritaria, para intentar que si de esa forma se pueda empezar a romper de alguna forma, primero con el bloque de investidura y segundo con la propia coalición. Entonces, con el yolandismo más bien. Sí, exactamente. Es decir, este movimiento que incluso sociológicamente podría tener cierta correspondencia, que en el caso vimos las elecciones de Madrid y por tanto eso termina siendo un peligro. En cualquier caso, desde el punto de vista estrictamente económico, el marco regulatorio no lo cambia demasiado. O sea, los cambios son relativamente, o sea, no son excesivamente graves. ¿Cuál es el problema? El problema es la confusión que se ha creado, y sobre todo hay un elemento que es importante tener en consideración, que es el daño que provoca a determinados sectores donde la temporalidad de los contratos y sobre todo la vigencia, es decir, que son vigencias limitadas de los contratos, era un elemento esencial tanto desde el punto de vista del coste como también desde el punto de vista incluso administrativo y de la actividad del día a día. Con lo cual, eso es, por ejemplo, en el caso, ya que estamos en estos días de prácticamente de elecciones de Castilla y León, es una cosa que en Castilla y León además afecta de una manera especialmente importante, porque
con un peso mayor que la Al media campo. nacional, tanto del campo como también del sector del automóvil, de la industria, estos dos sectores necesitan de limitación en los tiempos de la contratación, porque hay trabajos que son limitados en el tiempo y por tanto ese tipo de figura tenía sentido. Y tampoco hemos ido hacia el que podría haber sido la alternativa óptima, que es hacer el contrato único, o sea, dejarnos de temporalidad o de que fuera indefinido o que no fuera, sino que fuera un esquema y único de modelo de contratación. Entonces nos hemos quedado, tú dices, Carmen, esto del trágala, o sea, yo lo definiría como que nos hemos quedado en mitad de la carretera, ni en una acera ni en la otra, es decir, hemos transitado lo suficiente hacia un lado negativo y no hemos transitado lo suficiente por el lado positivo. Bueno, Pepe, ha citado Javier precisamente al sector del automóvil y al sector del campo. Y casualidad que tanto ANFAC como Asaja, también la CEIM, se opusieron. Al final se abstuvieron, pero como forma de votar en contra. Pero porque era para que no llorara Garamendi. En el caso de Fomento también, de la patronal catalana. Y Foment del Treball también. Sí. A ver si se va a poner a llorar Garamendi, entonces bueno, pues vamos a abstenernos. Pero casualidad que son los sectores a los que perjudica esta reforma laboral y también casualidad el sector del automóvil, que es uno de los más importantes de este país. O sea, es que estábamos hablando de 2 millones de puestos de trabajo entre directos e indirectos. Entonces tú también piensas que no es tan grave, pero que efectivamente se ha quedado pues en un sitio en camino de nadie, en tierra de nadie. Yo creo, Carmen, que es una reforma típicamente celtíbera. Es decir, nosotros somos muy partidarios de los medios embarazos. Entonces, sí, es verdad, parece, pero no es, amigo. Pero, ¿y quién va a decidir si eso no es? Pues esos señores que se han llevado 17 millones que les ha regalado la señora Díaz a los sindicatos, pues el día que no les guste una decisión, aunque entre dentro del marco de la ley, pues le montarán una manifestación o habrá una huelga o habrá lo que sea para poder flexibilizar, dirán ellos, la norma. Vamos a ver, en el mundo esto de la izquierda, que es el que nos está gobernando, y por lo tanto hay que hablar en esos términos, tienen una máxima, por llamarle pensamiento, una máxima ideológica que es de profesión de fe, vamos, y es que todos somos iguales. Eso es mentira. Todos somos iguales, o debemos de serlo, ante la ley y ante Dios. Lo demás, todos somos diferentes. Entonces, pretender que volver a que es que eso me recuerda a aquellas reglamentaciones de trabajo que había en la época de la oprobiosa, ¿no? El que yo hago una norma que se aplica a todos los sectores y a todas las empresas, mire, usted es que no sabe la diferencia que existe enorme entre sectores económicos y entre empresas dentro de un mismo sector económico. ¿Cómo puede entonces pretender? Lo malo es que el empresario limpio tampoco abunda mucho. Y entonces, y yo he tenido algunas veces pues tertulias un poco tensas con empresarios que son partidarios que sí, que lo de los convenios, que eso que se resuelva centralizadamente, vamos, a nivel nacional o al menos comunitario, porque así no tengo que discutir yo con el problema. Es decir, que me lo den eso resuelto y ya veremos, aunque sea mal. No, lo que Entonces, pasa, lo que pasa, profesor, es ahí. No, lo que pasa, profesor, es que eso a las grandes empresas les puede dar igual y tienen ya costumbre de que son sus sindicatos. No, pero claro, estamos claro. Estamos hablando del ejemplo que pongo yo siempre, que ya huele, les pido perdón, pero es que siempre se me ocurre el mismo, que es el tallercito que te arregla el coche, que está ahí en una calle céntrica de cualquier sitio de España, que tiene 2 o 3 empleados, que te cambia el aceite, que te hace una chapuza, que tal y que cual, con una empresa del metal gigante. O sea, ahora va a venir el UGT y le va a decir
a esa empresa del metal, pero también al del taller que pertenece al sector del Claro, metal, lo que le tiene que subir claro, a sus trabajadores el sueldo. claro, ¿Pero qué es esto? claro. Si en España se hiciera una historia de cuánto paro genera esa norma, se asustarían. Ya. Se asustarían, porque claro, el que cierra normalmente no es noticia, a no ser que cierre la gran empresa. Y para que cierre la gran empresa, pues habrá siempre un ente caritativo que intentará un semi-rescate, se inventarán que es estratégicamente importante el que esa empresa exista, pero con ese tallercito que decías tú, pasa totalmente desapercibido hasta las propias estadísticas que manejamos. Entonces, eso hay que estar convencido, y eso no puede ser más que mediante una flexibilidad del sistema. Y la flexibilidad del sistema no se da cuando tienes dos bloques que cada uno tiene su propio interés, y dentro del bloque que tiene el interés tiene parte que no están interesados, pero que acaban diciendo que bien para que la cosa siga. Bueno. Eso, y a mí me ha asustado lo de Calviño. O sea, Sí. que esto se puede modificar por otros tipos de normas, que por una orden ministerial son capaces de modificar. Y yo... Bueno, pero vamos a ver, profesor, pero vamos a ver, si han mezclado las mascarillas con la paga de los jubilados, son capaces de Claro. cualquier cosa. Y además lo dicen, que es que yo no sé si se le escapó, si yo sé qué, pero le preguntó Alsina claramente y dijo, bueno, nada es eterno, o sea, las cosas se pueden modificar. Y eso también lo han dicho los sindicatos. O sea, los sindicatos también han dicho, bueno, pero ya cambiaremos alguna cosa si hace falta. Carmen, los sindicatos no se caracterizan por su juridicidad, al menos científica, ¿no? Bueno, ya, pero oye, si son capaces de decirlo es porque tienen... Una vicepresidenta de gobierno te diga que eso lo podemos modificar con otras normas. Mira, hay una norma que cuando yo estudié de Derecho ya estaba muy claro. Para modificar algo hace falta una norma al menos del mismo rango o de rango superior. Ya, claro. Si es que eso... Pues esto resulta que en una tertulia de café, pues deciden modificar algo, pues vamos, hacemos un decretito mañana sin que se den cuenta en un fin de semana, y así lo tenemos resuelto. Bueno, decía antes el profesor que esto de las pymes, bueno, no interesa a mucha gente y tal. Bueno, en enero han cerrado 17.000 pymes. O sea, si nos parece bien o mal, pues bueno, pues muy bien. Y luego 197.750, para ser exactos, ha perdido de afiliados la Seguridad Social en el mes de enero. 105.000 otra vez en ERTE y 17.173 parados más. Bueno, dicen que esto está muy bien porque ha habido un 15% de contratación indefinida y que esto es el resultado de la reforma laboral, la suya, la que se aprobó en el BOE el día de finales de diciembre, porque aunque se votó en el Congreso, la ley ya había entrado en vigor. La norma, la reforma. Entonces, por favor. En el caso de la contratación, vamos a explicar una cosa muy rápidamente y para que los oyentes lo tengan siempre presente cuando hablamos de creación de empleo. El empleo que se está creando es un empleo que efectivamente está creciendo el número de contratos indefinidos, pero esos contratos indefinidos son cada vez más a tiempo parcial. Es decir, hace unos años, donde antes había un puesto de trabajo fijo y a tiempo completo, se crearon entre 2 y 3 empleos indefinidos, pero a tiempo parcial. Pero había las jornadas parciales, eran efectivamente parciales, que eran 4 horas, ¿vale? Pasábamos de 8 a 4. Bien. Ahora se están creando de esos empleos troceados hace unos años, ahora se está volviendo a trocear. Y ahora hay contratos indefinidos, porque la variable no es si es indefinido o es temporal, es
cuántas horas efectivas de trabajo semanal tiene ese contrato. Y lo que nos estamos encontrando es que los contratos son cada vez más parciales. De hecho, la cifra más importante de toda la estadística de la encuesta de población activa que publicó la semana pasada el INE y que luego veíamos y casábamos con los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de enero, a cierre del año pasado, del 2021, se perdieron un 6,8% de horas efectivas de trabajo con respecto a la situación previa a la pandemia. Con lo cual, el incremento que se está produciendo del empleo, que está nominalmente por encima del empleo anterior a la pandemia, el número de ocupados, estamos en los famosos 20 millones de ocupados. Que ya no, pero es que esos 20 millones famosos de ocupados son ocupados que tienen que tener hasta 2 o 3 empleos para poder tener una jornada laboral no completa y ni mucho menos con el salario que se tenía hace unos años. Con lo cual, la parcialidad del empleo es donde habría que haber actuado. Esta reforma de la reforma, o esta cosa que tenemos ahora mismo, quiere actuar sobre la temporalidad. Pero el problema no es la temporalidad. Por la temporalidad la marca la naturaleza de la actividad económica a la que se está prestando servicio por parte de ese empleado. Pero ahí te meto una cuña porque confunden también temporalidad con precariedad. Exacto. Sí. Que esa es la otra. Es todo un mix. Eso es, porque además la precariedad, sobre todo la precariedad, ¿de dónde viene? Viene fundamentalmente de que a base de jornadas parciales y tener que encadenar jornadas a tiempo parcial con horas extras no remuneradas y que tampoco entran dentro del famoso control horario que se puso en marcha hace un par de años, todo eso lo que hace es que a día de hoy las horas trabajadas sean un 6,7% menos que antes del inicio de la pandemia y, ojo, un caso muy concreto de un sector llamémoslo productivo, profesor, ¿no? Como llamamos en economía los sectores productivos, le ponemos siempre la coletilla, pero realmente es un sector que extrae renta del resto, que es el sector público. Los famosos 230.000 empleos públicos nuevos se han saldado entre el año 2020 y el año 2021 con una caída de las horas efectivas de trabajo de un 8,3%. Con lo cual, eso hace que la productividad por puesto de trabajo, por persona empleada y por hora de trabajo, que eso siempre se le olvida al gobierno cuando habla de la productividad, o a muchos de nuestros compañeros de profesión, profesor Raga, cuando se están metiendo con el INE, están haciendo campañas contra los organismos económicos diciendo que aquí hay algo que no cuadra en las cifras. Señores, lo que no cuadra es que las cifras de empleo que se están publicando son empleos precisamente cada vez más precarios y de verdad, más parciales en la jornada y segundo, con una mayor contribución del sector público, que además de un sector público improductivo, o sea, la mayor parte de esos puestos de trabajo y por tanto la productividad por persona empleada y por hora de trabajo, pues no para de caer. Y por eso la actividad del país no remonta. Eso es. Claro, porque es que dicen, no, es que iba a crecer primero un 9,8, luego un 7,2, luego un 6,5, luego ha sido un 5. Claro, pero es que, ¿dónde está la robustez? No, es que entonces ya la culpa la tiene el INE. No, la culpa la tiene la interpretación que hacen ustedes, que son incapaces de decir, oye, hicimos una previsión, mala previsión, y esto ni está petándolo ni nada. O sea, y con la ayuda de varios economistas, no voy a citar a ninguno porque no quiero líos luego en Twitter, pero hay algunos que están empeñados en que esto está, vamos, súper robusto y súper no sé qué, y que la culpa la tiene el INE, que hace mal los cálculos. Profesor. Eso es un insulto y el día que del INE no nos podamos fiar, esto sí que sería grave. Esto sí que sería grave. Pero el problema es no llamar a las cosas por su nombre, porque esta gente, la pregunta es, a ver, ¿cuánto aporta usted, trabajador X? ¿Cuánto aporta usted al Producto Interior Bruto? Porque en definitiva, esto que se llama remontar o no remontar la prepandemia, estamos hablando en términos macro, Producto Interior Bruto, suma de rentas generadas en el país durante un año. Dígame, ¿cuál es su aportación? Y entonces son, lo que estabas diciendo, empleillos, pues yo aporto, pero aporta usted, y
¿la remuneración corresponde a la aportación o también está por encima de la aportación porque hay un empresario muy benévolo que se llama sector público que es capaz de pagar más de lo que obtiene del trabajador? Entonces, es un mundo muy extraño. La misma ferocidad que han demostrado con la eliminación del trabajo por obra. Mire, ahí sí, una cosa es el trabajo por tiempo, pero otra, no somos capaces de determinar exactamente cuándo se ha cumplido aquello que ponía, estas obras comienzan en tal fecha y acabarán en tal otra. Nunca acertaban, porque acababan en otra completamente distinta. Con lo cual, ahí permitía que un contrato que no habla de tiempo, sino que habla de terminar un trabajo determinado, puede ser una obra privada, pública, pues ese contrato es un contrato tan fijo para esa obra como cualquier otro y digno de respeto, y no comprendo por qué hay que atacar a eso como si fuera... Parten de la base que a los empresarios les molestan los trabajadores, y no es verdad. Es curioso que se puede ser marxista, defender la teoría de la plusvalía de Marx, y es de cada trabajador me absorbo una parte para mí y le pago solo lo que necesita para vivir, y frente a esa teoría, que el resultado sería que cuantos más trabajadores tengan mi empresa, más plusvalías voy a poder tener, resulta que eso lo hace incompatible con una enemistad visceral entre el empresario y el trabajador, que el empresario quiere aniquilar al trabajador, presionarle, sangrarle. Hombre, es que esto no se puede tomar en serio. Ya. Por eso le decía Javier, a la City, pero cuanto antes. Bueno, os doy el dato, que lo tenía y no me acordaba en ese momento, es que del empleo indefinido que se ha creado, el 40% es a tiempo parcial. El 40% nada menos. Bueno, luego hablaremos de esto del empresario y el trabajador y el del puro y no sé qué, cuando no paran de ponerles palos en la rueda. O sea, más bien yo diría que lo que quieren es acabar con los autónomos, acabar con las pymes, acabar con el empresario. Porque claro, si no paras de ponerle trabas, si ahora vas a subirle los impuestos, las cotizaciones, las cotizaciones por ingresos, o sea, si no paras de poner palos en la rueda, pues obviamente, pues ¿qué pasa? Pues que al final cierran empresas, el paro es el que es, el trabajo es el que es, y es lo que ocurre cuando haces estas cosas. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa para unas cosas publicitarias, unos anuncios publicitarios, perdón, y volvemos enseguida. Venga. Porque solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. El momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios también en alimentación. Como un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos por solo 99 €. O una caja de 6 botellas de 75 centilitros de vino tinto Gran Reserva El Guardián, que antes costaba 89,70, pues por solo 48 €. Fíjense, la botella de Gran Reserva sale solo a 8 €. Y para que renueve este hogar, un 15% de descuento adicional en marcas de electrodomésticos como Teka, Whirlpool, Panasonic, Haier y muchas más. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo hasta el 6 de febrero. Hasta mañana en tienda, web y app. Verán, lograr la igualdad de género real y efectiva a todos los niveles, pues es uno de los grandes objetivos de nuestro tiempo. En el plano laboral se lleva décadas reivindicando esta igualdad y se ha convertido en unos principales ejes de las empresas. Según el último informe del Instituto de Investigación de Crédito suizo, entre 2015 y 2021, el porcentaje de mujeres en los consejos de administración a nivel mundial ha aumentado casi 9 puntos. Prácticamente se ha duplicado desde el año 2010. En cualquier caso,
es verdad, todavía queda camino por recorrer y en este punto la colaboración entre la sociedad, las instituciones y las compañías pues es esencial, como casi siempre. Banco Santander es una de las entidades que con mayor fuerza está apostando por las estrategias de igualdad de género. La empresa lleva tiempo trabajando para eliminar cualquier brecha salarial entre sus empleados e incrementar la presencia de mujeres por encima del 30% en puestos de dirección para 2025. De manera externa, Banco Santander cuenta con iniciativas de empoderamiento de la mujer, como De Mujer a Mujer, que desarrolla con la Fundación Integra en España para apoyar a las víctimas de violencia de género, o también el programa Reencuentra, cuyo objetivo es ayudar a aquellas mujeres que abandonaron su carrera profesional por motivos familiares para que se puedan reincorporar al mercado laboral. El trabajo del Santander en este sentido ha hecho que haya sido el banco que ha alcanzado la puntuación más alta en el índice Bloomberg de Igualdad de Género, que reconoce la excelencia y el compromiso empresarial en materia de igualdad y que evalúen, fíjese, nada menos que a 418 compañías de todo el mundo. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, y es una noticia pues regular, porque fíjense que un total de 31,1 millones de turistas internacionales llegaron a España el año pasado. Sí, supone un 64% más que en 2020, son datos del INE, pero claro, en 2021 pues se registró un 62,7 menos de visitantes que los que había en 2019, o sea, antes de la pandemia, que fue un año en el que superamos con creces los 83,5 millones de viajeros. Además, el gasto realizado por los turistas extranjeros que visitaron España el año pasado también se disparó, lógico, respecto a 2020, casi un 76%, pero en comparación con 2019, el gasto realizado por los turistas extranjeros fue del 62%. En Economía para Todos, la noticia de la semana. Cree que me gusta a mí, pero en realidad le gusta a él. Bueno, antes les he comentado, a ver Javier, antes he comentado las trabas que no paran de poner a los empresarios y tal. Bueno, ya la deuda de las administraciones con las empresas está en niveles de 90.000 millones de euros. El Banco Central Europeo esta semana ya ha empezado a cambiar el discurso, ya la inflación es un problema, porque además va a ser un problema que va a durar meses. Con lo cual, igual, pues bueno, sigue un poco el camino ya emprendido por el Banco de Inglaterra, pero también por la Reserva Federal. Es decir, esto significa que van a subir los tipos de interés, con lo cual otra valla más que saltar para las empresas, por supuesto para las familias hipotecadas y demás, pero estamos en este momento en las empresas. O sea, es otro salto que van a tener que dar porque están endeudados hasta las cejas, porque durante el COVID, estos 2 años, todo este lío de los ICO y las ayudas directas que no llegaron, al final se han endeudado, no sé cómo van a pagar esos ICO, hay problemas para pagarlos y encima van a subir los tipos, con lo cual tampoco van a poder recurrir a su banco tranquilamente para poder pagar muchas cosas. En fin, no sé, el panorama no es precisamente para que Sánchez esté muy contento como está y que va a llegar al 2024. No sé en qué estado piensa llegar, pero la cosa pinta regular. Sí, porque además concretamente los tipos de interés aplicados a las empresas, concretamente en una operación que han hecho muchas empresas durante los últimos 2 años, como ha sido la refinanciación de las deudas que tenían, esos tipos de interés han crecido desde el año pasado, desde diciembre de 2020 hasta los últimos datos que publicó el Banco de España, que eran al cierre de octubre, han incrementado los tipos a los que refinancian la deuda, están ya cercanos al 3%, es decir, estamos hablando de un incremento de costes financieros bastante significativo y efectivamente el Banco Central Europeo ya ha empezado, o al menos ha hecho como que empieza a cambiar el mensaje, lo primero. Lo segundo, dará las primeras señales de que se vaya retirando liquidez, de que no se va a seguir comprando más deuda pública conforme va venciendo de la que ya se ha comprado y por tanto todo eso significa que los tipos de interés tanto para familias y empresas como también para la administración pública van a crecer en estos próximos meses. Pero el mercado ya lo ha interpretado así, porque la deuda el bono alemán ya lleva 2 o 3 semanas
en positivo. En positivo, eso es. Venía del menos 0,50, ahora está en torno a casi al llegar al 0,20. La deuda pública española a 10 años ya está cercana al 1%, la rentabilidad del bono. Y entonces, una de las cosas importantes en este momento es que, por un lado, el Banco Central Europeo entiende que no podía quedar separado, no podía no decir nada de que la inflación en la zona euro haya alcanzado el 5%, es decir, esa es la inflación que tenemos. En España tenemos un punto más, el 6%, y que además de eso el resto de bancos centrales está actuando de una manera contundente. ¿Por qué? Porque ellos mismos saben que la inflación no es transitoria. La inflación no es únicamente costes energéticos, o sea, es algo más, y ese algo más la subyacente ya empieza a está preocupar. creciendo, ya está en casi en el 2,5%, y además cuando arrancan, es decir, hay ciertas tendencias que cuando arrancan es luego después muy difícil pararlas. Es decir, es un continuo que además las propias expectativas se van adaptando, entonces vamos pensando que vamos a ir hacia allá y terminamos yendo hacia allá. Es decir, siempre en ese sentido hay ciertas expectativas autocumplidas. Entonces, para los gobiernos, especialmente para los gobiernos más endeudados, como es el caso de España, de Italia, de otros países europeos, lo que nos podemos encontrar es que habiendo cerrado el 2021 en torno al 125% de ratio sobre PIB de deuda pública, los costes financieros empiecen a aumentar. Y por tanto, las presiones cuando llegue el año 2023 y tengamos que volver otra vez al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, esas presiones cada día van a ser más fuertes. Por ejemplo, lo hemos visto con la visita del nuevo canciller alemán. Menudo coscorrón. Lo vamos a ver después del mes de abril, después de las elecciones presidenciales en Francia. Hemos visto la señal del domingo pasado de las elecciones portuguesas, que es también enormemente importante, y en ese sentido, todo ese camino, es decir, hay que tener muy claro que el escenario que se dibuja, y que dibujan los hechos, los discursos políticos y los discursos incluso de los económicos intentando soportar los políticos, se deshacen muy rápidamente, tienen una fecha de caducidad bastante cercana en el tiempo, y hay que entender que llegará el momento, y va a llegar el momento, por mucho que lo queramos postergar, de que lleguen los ajustes, de que llegue la normalización de la política monetaria, de que además, y todo eso nos va a pillar siempre con el pie cambiado. ¿Por qué? Porque en los momentos más los de mayor exceso de liquidez, los más ricos entre comillas desde el punto de vista monetario, de que hay disponibilidad para todos, se gasta a manos llenas por parte de la administración pública, todo eso se habrá perdido porque no habrá habido inversiones fuertes, que es lo que está pasando, por ejemplo, con los famosos fondos europeos, es lo que está pasando con los planes que no solo el gobierno, sino también muchas comunidades autónomas tenían, y por tanto todo eso es el escenario que dibujamos a partir probablemente de este año. Ya lo vamos a ir viendo durante este año, pero lo vamos a ver 2023 y 2024. Bueno, profesor, tú que eres muy germanófilo, ¿cómo te quedaste con el coscorrón que le metió Scholz o Schulz, o como se diga? Tú lo vas a decir perfecto. A ver. Scholz. Bueno, pues eso. No, que no lleva diéresis, por lo tanto, O puro y duro. Vale, pues Scholz. Vale, cada uno que lo diga como pueda. El caso es que vino a decir ya que, bueno, que la fiesta ya parecía que tocaba su fin, ¿no? Y que a ver si había que empezar a ponerse las pilas. Obviamente el canciller está presionado por su ministro de Economía, que no es socialista, que casualmente es liberal, y que no quiere, o sea, que ya ha mostrado en varias ocasiones que no está por la labor del despilfarro ni el gasto sin medida ni sin mañana que tienen organizado algunos países como España, por ejemplo. Pero que eso es el simple hecho de ser alemán. Será del SPD o del CDU o será hasta de los verdes. A nadie se le ocurre que el desorden sea una forma de vida. El desorden conduce al caos. Y lo que le vino a decir Scholz a nuestro presidente es que ese déficit y que esa deuda, eso es insostenible. Y por cierto, ya que estamos hablando de eso, ha pasado muy de puntillas. El informe de Standard & Poor's de los 20 países
menos, llamémosle menos solventes desde el punto de vista de la capacidad de generar recursos para amortizar deudas. Hay 20 países de los cuales que cada vez están peor, o sea que no mejoran, los cuales 19 de esos 20 son países emergentes, países con economías precarias históricamente. Y el otro, el que falta, es España. Joder. España, que aparentemente hoy por hoy, y Santa Rita que nos proteja, pues no está todavía configurado como economía emergente. Pero a poco que Sánchez se empeñe, acabaremos en el bloque. Ya lo veréis. Bueno, este es el informe de Standard & Poor's, pero hemos visto cómo la OCDE nos pone donde nos pone. Eurostat, el último. En empleo, los peores. O sea, quiero decir que es que eso está ahí. Y esconderlo, como decía antes Javier, o sea, no lo vas a poder esconder porque es que va saliendo y va saliendo a la superficie y va saliendo. Y luego si decís que va fenomenal lo de los fondos y que sois unos genios, viene la comisión y dice, oye, que yo no he dicho que seáis unos genios. Que le mandó una cartita el otro día diciendo, oye, que yo no he dicho que seáis unos genios. Esto era una cortesía y tal, y les tapa la boca, o sea. Claro, de hecho, es cada vez más frecuente ese tipo de cortesías. ¿Por qué? Porque piensan que detrás de eso puede haber una cierta presión para que las cosas no se hagan tan mal como se han hecho en el pasado, ¿no? A ver si de esta forma lo que vamos pidiendo y sobre todo no creamos suficiente alarma mediática con respecto a lo que está pasando tanto con la falta de ejecución de los fondos como también el uso que se está haciendo de los ya existentes o de los repartos, el mal uso que está haciendo de lo que se reparten. Sí. Javier, que lo que es inconcebible es que el presidente reciba semejante carta y que se la crea. Sí, sin duda. Eso sí que es decir, bueno, pero ¿usted qué pasa? ¿Usted realmente está convencido que lo está haciendo bien y que esto es una maravilla y que la economía funciona, pero vamos a pedirle boca? Y se me sale la que era nuestra esperanza de nuestra vicepresidenta primera, diciendo que lo que hay que hacer es que cambien los demás. Digo, vamos a cambiar las normas para que las normas se adapten al despilfarro y al caos español, que es la única fórmula de que... Pero si es que diga Scholz eso es absolutamente lógico, más que justificado y muy alemán. Ahora, que en ese mismo acto, cuando acaba esa comparecencia, el presidente diga, estoy totalmente de acuerdo con usted, eso sí que no tiene perdón. De hecho, es que le da igual. Hace falta mucho estómago que le importa para una oír higa eso, todo. sabiendo lo que se está haciendo. Esto que está comentando el profesor Raga es muy importante porque esto es uno de los indicadores de la falta, en este momento, de la falta de educación básica con respecto a la diplomacia. Yo diría de escrúpulos. Sí, pero incluso en algunas cosas es falta de escrúpulos y otra parte es también ignorancia que es preocupante, ¿no? Que es cómo hasta qué punto se vende como un triunfo una carta a la Comisión Europea, una rueda de prensa. Pero no te dejo terminar porque ¿cuántos asesores en materia económica y buenos tendrá tiene la Moncloa para ir diciéndole a Sánchez? Ya sabemos lo que es, pero y tú dices, no, es que a lo mejor el desconocimiento, pero vamos a ver, el desconocimiento puede ser de Sánchez, que ese le da igual, se monta en el Falcon y ya está, pero oye, no tiene ahí un grupo de asesores económicos que le diga, oye, no hagas el ridículo, que esto es así y esto es asá, vamos, digo yo, que pasó los casi te diría, Carmen, esos asesores le dicen callaos. Es que el pues problema, muy bien, pues siga usted metiendo el cazo. Y también incluso yo creo que es necesario contarlo. Vamos a ver. Incluso los asesores, a ver, siempre tenemos una presunción, y es una presunción de buena educación y de los modales y de los comportamientos y de la diplomacia que nos han enseñado a todos. Bueno, nos han enseñado
digamos ya cada vez a menos, ¿no? De los que hay ahora, que era no confundir y ser, digamos, estrictos y cabales en los modos y comportamientos y en las cortesías, sobre todo en la política internacional, incluso en la política nacional, pero especialmente en la política internacional. ¿Qué ocurre? Que tenemos a gente como asesores de los ministerios, de la presidencia del gobierno, de otros, incluso de las empresas, no solo del sector público, sino también pasa en el sector privado, los cuales vemos un currículum donde constan MBAs, constan, cosas extraordinarias de formación académica y decimos, bueno, pues probablemente conocerán, sabrán y tendrán el conocimiento de las cosas que se están manejando. Y lo más preocupante cuando lo conoces más de cerca es que la mayor parte carecen de los más mínimos, de las más mínimas formas y conocimiento de base que, por ejemplo, se demuestra en una rueda de prensa con un mandatario extranjero. Es decir, por ejemplo, los jefes de protocolo, los jefes, incluso los jefes, ¿no? Ni siquiera los asesores, también los propios asesores, son gente que tienen inflación de títulos académicos, pero una deflación absoluta de conocimientos prácticos y reales de lo que se están jugando. Y eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque te encuentras con que sí, tienes a unos políticos mediocres soportados por unos asesores aún más mediocres que esos propios políticos, o parecidos, porque como dice el profesor Raga, oiga, no digan nada porque si no les van a echar, pues entonces tenemos un problema de pero mira, os voy a contar una cosa que sí que demuestra que saben perfectamente, no sé cuántos ni quiénes, pero algunos saben perfectamente que, por ejemplo, cuando salió el dato del PIB, sabían que ese dato no era bueno. ¿Por qué? Porque tal y como contó aquí, y no le importará que lo diga, porque lo dijo aquí en la emisora y además en Economía para Todos, y lo dijo bien alto y claro, les habían llamado de Moncloa a varios medios de comunicación, entre ellos el suyo, para que modularan todo lo que tenía que ver con el PIB, que sí que era el menor de no sé qué, o sea, que rebajaran el tono. O sea, que para manipular, para ejercer chantaje a los periodistas, para eso sí saben que ese 5% no era bueno. Sin duda. Y resulta que no saben que no pueden estar fardando porque te puede venir una carta de la presidencia diciendo, oye, ¿qué me estás contando? Que yo no te he dicho eso. O sea, no creo que puedan ser tontos para una cosa y muy listos para otra. O sea, o son tontos o son listos. Y yo creo que están intentando manipular, por supuesto, a la opinión pública con sus medios, con su gente y con su tal, y están intentando vendernos que todo va fenomenal. La ministra, la vicepresidenta, yo ya no quiero ni hablar de ella porque ya se ha convertido en otra mentirosa con patas, que va por las radios diciendo mentiras como panes, que aquí el crecimiento robusto y no sé qué, todo eso que se ha inventado, que los datos están mal, que ella está haciendo su propio... ¿Cómo que tú estás haciendo tu propio mecanismo para dar los datos? Pero entonces el INE, el Banco de España, los servicios de estudios, o sea, tú vas a hacer tu propio PIB para engañarnos, porque lo vas a hacer para engañarnos, para que te salga mejor de lo que te están diciendo los organismos oficiales. O sea, que lo de desconocimiento yo, vamos a ver, para engañar tiene mucho conocimiento. Oye, ¿os acordáis en la época de Zapatero que hablábamos de esto y que entonces planteó una reforma del cálculo del PIB porque se omitía el rendimiento de la prostitución? Ah, sí, y el juego. ¿Acordáis? El juego y la prostitución. Es que es increíble. Y el narcotráfico. Pero bueno, así son las cosas. Todas las campanas al vuelo que se dieron cuando nuestra ministra Montero hizo su comité de expertos para la reforma fiscal. Bueno, a ver qué es lo que nos cuentan. De ese comité de expertos, parte se han marchado. ¿Por qué? Pues porque no. Porque se han marchado dos y la secretaria de Estado de Hacienda. O sea, cuidado. Por eso. Que no es que fuera pero del comité. Los dos que se han ido son las dos personas que más sabían con diferencia. Claro, y las más independientes. Y los más independientes. Son colegas míos de disciplina y les conozco mucho y son personas de muchísima garantía. Y sigue
siguen dentro, gracias a Dios. Lo que pasa es que si estos han marchado es porque ya no pueden más. Ahora, claro, ahora para las ¿hasta presiones. cuándo llegarán los actuales y llegará un día en que ya no puedan más? No, hombre, es que es muy difícil. Bueno, y por último, no, es que tenemos ya muy pocos minutos y no puedo dejar pasar porque lo estamos pasando fatal, todo el mundo está pagando la luz, la calefacción, los carburantes, fíjense los carburantes, 15 euros y medio más cada depósito que hace un año apenas. 15 euros y medio, o sea, porque en porcentaje no, 15 euros. Y bueno, si es que ustedes lo notan cada vez que echan, que antes de yo era 50 euros, y es que a 50 euros es que no se me, o sea, la aguja no me llega ni a los 3/4 del depósito, o sea, y sigo echando 50 euros porque soy una cabezona, pero esto es lo que hay. Y entonces va la Comisión Europea y definitivamente ha decidido que tanto el gas natural como la nuclear sean energías limpias. ¿Qué ha hecho el gobierno de España? En vez de decir, oye, pues vamos a darle a la energía nuclear un poco más de cancha, que además es más barata, que nos va a abaratar el recibo, que nos va a beneficiar el que la gente vea un poquito de tal. No, dice, no, yo no, ni hablar, yo no lo acato. Yo en el 30 y no sé qué, 35 es, ¿no? En el 35 se cierran todas las centrales nucleares. Entonces yo alucino, porque era una posibilidad que ya el verano pasado las nucleares le ofrecieron al gobierno, el hecho de ofrecer a los consumidores a 60 euros el megavatio, y ya dijeron que no, pero esto ya es R que R, o sea, pero ¿a dónde vais? O sea, pero ¿qué hay en esas cabezas? Nadie piensa que eso, que ahora mismo el recibo de la luz es una de las cosas más sangrantes que está soportando los ciudadanos. No solo es que esas cabezas pensantes no reaccionen ante la mayor, ¿no? Que es el encarecimiento, además rápido, drástico, de los precios tanto de la energía eléctrica como también, como bien dices, de los carburantes, del gas, etcétera, ¿no? Sino que además son contumaces en esos errores. Es decir, España se ha destacado como el país, probablemente el que ha hecho en materia de política climática con respecto a Bruselas, el que ha hecho el ridículo más espantoso en los últimos 3 meses, diciendo que por supuesto que ni la nuclear ni el gas pueden ser una energía verde y la otra energía de transición. Bueno, y que por supuesto todo lo demás tampoco hay que descartarlo, y que todos vamos a vivir felices y contentos simplemente con instalaciones fotovoltaicas y eólicas. Y cuando no se hace ni el más mínimo esfuerzo en hacer inversiones importantes en almacenamiento, porque tú puedes coger y puedes tener un sistema basado en energías renovables, sí, pero tienes que tener sistemas de almacenamiento y de respaldo de esas energías. Si no lo tienes, pues lo que tienes que asumir es que te fallarán, que tendrás problemas de suministro continuamente. Entonces, además, Javier, usted puede optar por esas energías que usted considera. Me molesta la palabra sostenible, porque sostenible se aplica hoy en España a lo que no se sostiene, ¿eh? O sea que eso es una forma de engañar a la gente. Pero lo políticamente responsable sería, bueno, pues si ustedes quieren energías verdes y nada de petróleo, nada de gas, nada... Bien, eso les va a costar tanto, dígalo. No, si ya nos está costando. No, si es que eso ya está pasando, profesor. No, eso ya está pasando, es que eso ya está pasando, o sea, es que ya han decidido que la nuclear no, y entonces entra cuando ya es que no es un día que ya no hay viento por ningún lado y tal, y entonces ya dejan entrar un poco a la nuclear, o ha habido un metanero que no ha llegado o lo que sea, pero vamos, residual. Es que eso ya lo estamos viviendo todos los días en el último año casi. Eso que llaman verdes, en teoría, esto del color, yo soy medio daltónico y a lo mejor no lo veo tan claro, pero apenas empezado las primeras instalaciones eólicas, salieron un conjunto de artículos fundamentalmente de un departamento de la Facultad de Económicas de Zaragoza, en la cual se hablaba de que no es neutral la energía eólica
porque atenta a la vida de las aves migratorias. Ujú. Eso es una tontería. Hombre, no para el ave migratoria, desde luego, pero ¿cómo es posible que cuando uno se empeña en algo acabe haciéndolo, aunque sea a costa de la vida de los demás? Mira, Es un país, es un país de opereta. me fío mucho de nuestro Mafo Bueno. Y viene contando desde hace meses, ya sé que además ahora hace en YouTube un minuto y medio, que no tiene desperdicio diario. Vamos a ver, la Verde Alemania, que dedicó casi 500.000 millones de euros a las eólicas y a las energías renovables y a las no sé cuántos, ¿qué ha estado haciendo en los últimos meses para que sus empresas no tuvieran estos recargos impresionantes en el recibo de la electricidad por el gas y por quemar carbón a montón. ¿Y ha habido manifestaciones en Alemania o algo que yo sepa? O no sé, se han echado a la calle la gente diciendo que asco, yo no quiero encender la bombilla con el carbón de tal. Eso es. O sea, Bueno, eso es aquí país. de hecho, aquí le ordena... Hubo. Le ordenamos que no parara la central de la central de Puentes en Coruña. Pero eso, desde luego, o sea, muy brevemente, uno de los problemas de la... Tienes un minuto. Nada, menos todavía. Uno de los problemas que vamos a tener precisamente con la puesta verde en algunas zonas de España está, tanto sea eólica como fotovoltaica, está más, en algunos casos están más horas paradas que funcionando, no por cuestiones meteorológicas o no por cuestiones de funcionamiento, sino porque tienen cerca una central de ciclo combinado de fuel o de gas o lo que sea, toda la estabilidad que da esa central de ciclo combinado no se la da un parque eólico o un parque fotovoltaico. Entonces el operador del sistema ordena que no entre esa energía procedente de la eólica o la fotovoltaica y prima la existencia, o sea, que continúen las fósiles, porque aquí el principio más importante del sistema eléctrico nacional es la garantía del suministro. Claro, que no haya apagones. Sí. Bueno, pues ha sido un placer. Profesor, nos vemos en la siguiente. Encantado. Seguro. Encantado. Y Javier, que no se nos vaya a la City, a no ser que sea solo de paseo. No, que vaya a la City de paseo. Y que nos lleve a los demás. Venga, muchas gracias, Víctor San Román en los mandos técnicos, Naya Pertusa en la producción. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Y ya saben que primero nos pueden ver ahora mismo ya a las 3 en la tele y segundo, que pueden escuchar el programa cuando quieran, donde quieran, en podcast, en audio online, de la mano de Banco Santander. Nosotros volvemos el próximo sábado. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos y que disfruten del fin de semana, que todavía queda mucho. Economía para todos con Carmen Tomás.